acá estamos muy contentos de estar en casa de nuevo, ¿cierto? Y poder alabar al Señor y dar secuencia a nuestra serie que ya empezamos al inicio del mes de mayo, que es Discipulado, Familia y Caos. Discipulado, Familia y Caos. ¿Saben ustedes que nosotros vivimos en una era donde cada vez más somos moldeados por la opinión ajena? ¿No creen ustedes? Desde que las redes sociales pasaron a moldear la manera como interactuamos, la expectación de lo que van a pensar de nosotros pasó a ser más relevante. En el pasado, mucho de lo que hacíamos no se conocía porque no había cómo publicitar eso. Pero hoy día sacamos fotos de cada cosa que hacemos y la cantidad de likes, ahora ya parece que ya no hay dislikes, ¿no es verdad? ¿O creo? Pero la cantidad de corazoncitos que nos ponen ahí apunta hacia un sentido de aprobación. Vivimos en la era de la aprobación. Y más encima, vivimos en una era donde no solamente aspiramos la aprobación, pero también vivimos en una era donde tenemos profundo temor de la funa. Es peligroso. El tiempo en que nosotros vivimos es muy peligroso. La funa como castigo social es terrible. ¿Por qué? Porque te puede cerrar tu negocio, te puede hacerte perder el empleo, te puede desmoralizar públicamente. Es muy complicado. Vivimos en una era donde por un lado está la aspiración de la aprobación y por otro lado el temor al rechazo. ¿Y qué pasa con aquellos que se declaran creyentes en una sociedad secular? ¿Sabe que hay un fenómeno entre los evangélicos que obviamente no es nuevo? Que muchas veces nosotros anhelamos ser aceptados por la sociedad como personas que no son parte de una secta rara que come guagua, ¿cierto? Nosotros queremos de repente mostrar que no somos ignorantes, que no somos raros, que somos personas normales. Y a veces nos esforzamos para eso. Y a veces nosotros incluso abrazamos prácticas, políticas, costumbres que son genéricas, que son sociales, comunes en la sociedad común tal. Y para como decir, mira, nosotros no somos distintos, ¿eh? No somos tan distintos así. Así que no te asustes. Y esa intención de querer ser aceptado por la cultura es un poco del temor de no caer en la funa típica de aquellos evangélicos que son personas que quizás no deben ser tomadas en serio. Por eso es importante conversar sobre ese tema y cómo nuestra familia muchas veces es moldeada para proyectar una idea de una familia que es una familia bacán. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos caído en la tentación de querer ser una familia bacán? Hacemos todo lo correcto. Nosotros defendemos las pautas correctas. Nosotros marchamos en la línea que demuestra nuestra coherencia, nuestra inteligencia. Nosotros no somos radicales alucinados, sino que somos personas cuerdas. Y nos esforzamos para mostrarnos cuerdos, pero eso es problemático porque si vivimos el Evangelio tal cual como el Evangelio propone, el Evangelio nos va a poner en situaciones donde la gente nos va a mirar y va a decir, eso es raro. La familia del discipulado de Jesús es una familia rara. Y tenemos que aprender a abrazar la rareza de ser como Jesús. ¿Por qué Jesús no era normal? Queremos normalizar a Jesús, pero Jesús era raro. Y sus discípulos lo entendían. A veces sus discípulos quedaban así como que, qué raro eso. Los líderes que conocían la Biblia quedaban así como, no sé, no entiendo.
Por lo tanto, si queremos ser discípulos de Jesús, tenemos que confrontar eso. Y les invito a que abramos nuestras Biblias. Vamos a meditar hoy día sobre la aceptación en la familia. Y para eso vamos a meditar en el texto de Juan. Nos saltamos de Marcos, estábamos meditando en Marcos, pero vamos a Juan. ¿Y por qué Juan? Porque Juan, gran parte de su evangelio es exactamente las últimas semanas o la última semana de Jesús con sus discípulos, y en el cual Jesús ahí va a entregar a sus discípulos instrucciones muy profundas y largas para sus discípulos. Juan capítulo 15, vamos a ver de los versículos 18 hasta el versículo 4 del capítulo 16. Así que tengan ahí abiertas sus Biblias. Estamos leyendo la Nueva Versión Internacional. Tenemos Biblia. Si usted necesita Biblia, levanta su mano y un diácono te va a hacer llegar. Tenemos Biblias para que usted pueda leerla ahí en la versión y acompañarnos en la versión que estamos leyendo. Juan 15, del 18 al versículo 4. Dice: si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría a lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije: un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán a la de ustedes. Pero todo eso les harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían, si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Pero ellos han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me odiaron sin causa. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio, porque han estado junto a mí desde el principio. Capítulo 16, versículo 1. Estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo. Los expulsarán de las sinagogas. Pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pero yo les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya les había hablado de ellas, y no les dije estas cosas al principio porque yo estaba con ustedes. Imagínate que Jesús está así despidiendo de sus discípulos. Es una despedida que los discípulos no entendían cómo despedía todavía, ¿no? Tenía que ver para creer, pero Jesús está ahí dando sus últimas instrucciones para sus discípulos y dice eso. Suelta ese problemón entre ellos. Mira, ustedes serán perseguidos, ustedes serán odiados. ¿Ustedes creen que el odio que ellos tienen contra mí es solo contra mí y no va a llegar a ustedes? También odiarán a ustedes. Por eso Jesús está ahí junto a sus discípulos, instruyéndolos a que se preparen y que se organicen para hacer esa comunidad de contraste en medio a la comunidad judía de su tiempo. Y esas instrucciones finales sirven claramente para preparar a los discípulos para lo que se viene al futuro. ¿Qué es lo que se vendría al futuro? El martirio. Nosotros estamos escuchando esas palabras de Jesús y en menos de 2 meses, tendríamos ya a Pedro y Juan encarcelados. No era así como para el futuro, así como en algún momento del año, de aquí a unos 10, 15 años, eso puede pasar. Jesucristo estaba hablando de algo que iba a pasar en días, en semanas, no en meses o en años. Entonces ya había llegado ese momento, ¿no? Y Jesús preparaba a los discípulos, y lo más interesante es que no suelta esto así como de la nada. Jesús en el capítulo 15 venía hablando de la unión de los discípulos con Cristo. Él dice: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Estamos unidos. Y Jesús de hecho venía hablando una cosa muy bonita: ámense unos a otros,
Porque el que ama es mi discípulo. Yo amo a ustedes. Mira qué hermoso. Estaba todo bonito en el sermón de Jesús hasta ahí. Pero de repente Jesús deja de decir cosas bonitas de amor, de amarse unos a otros, de que yo los amo, para decir, ¿sabe qué? Yo los amo, pero el mundo los va a odiar. Y ustedes serán perseguidos y odiados, porque el mundo me odia a mí. Así que no se asusten cuando odien a ustedes. No esperen que el Sanedrín les dé su aprobación a ustedes y digan, qué buenos hombres son esos discípulos de Jesús. No esperen que los fariseos vengan a aprender con ustedes de las cosas que yo les estoy enseñando. Ellos los odiarán. ¿Por qué? Porque me han odiado a mí. Y ustedes, como mis representantes, encarnarán a Cristo en la sociedad, siendo entonces esa sociedad de contraste ahí. Esa anticipación del odio futuro no solamente los prepara para eso, pero por sobre todo les va a ayudar a interpretar la persecución no como resultado de una falencia personal de ellos. Porque cualquiera podría pensar de que algo estoy haciendo mal. ¿Por qué Dios no me ayuda? Porque yo estoy predicando y sí hay algunos resultados positivos, pero lo negativo es bastante grande. Así que Jesús Cristo prepara el corazón de ellos para decir, mira, la persecución que ustedes enfrentarán es normal. Tiene que venir, porque es así como es el mundo. Cristo llama a los discípulos claramente a vivir en una tensión, en una posición de contraste en el mundo. Y es así como Cristo quiere que tu familia viva en el mundo en el cual estamos hoy día. De contraste. De marcar la diferencia. De estar presente, pero de no ser igual. Pero estar presente, pero no hacer lo mismo. Estar presente. Y con esa presencia, se permitir ser odiado. No por quien soy, sino por lo que Cristo es en mí. Eso es lo que Cristo nos llama. ¿Cómo Cristo quiere que seamos esa comunidad de contraste? ¿Cómo ser entonces una familia de contraste? Primeramente, Jesucristo enseña a sus discípulos a ver el rechazo como parte de su identidad. Lo que Cristo quiere es que los discípulos busquen satisfacción en Cristo y en ser de Cristo y no satisfacción en ser aceptados por aquellos que gobiernan las costumbres de su sociedad. Obviamente, para nosotros es muy fácil, 2000 y tantos años después, venir y decir, no, que los discípulos igual, los fariseos y los discípulos. Es que cuando uno está viviendo en una comunidad en la cual uno creció y ve las autoridades que uno creció admirando, aquellos que fueron los maestros de tu padre, de tu abuelo, de tu bisabuelo, cultura y costumbre, lugares, aromas, donde uno participó, que era parte de su historia. Y cuando de repente esa gente que lidera y que eran los líderes que eran ejemplos para ti, pasan a ser entonces aquellos que te apuntan el dedo y dices, tú no perteneces acá, tú no eres digno de estar acá, tú eres una vergüenza para nuestro pueblo. Eso no es menor, eso no es menor, eso no es fácil. ¿Cuántos de ustedes se sintieron rechazados, por ejemplo, en un ambiente de trabajo? Terrible, ¿no? En un ambiente secular, sea por su color de piel, por su nacionalidad. ¿Cuántos se han sentido rechazados por su pasado? Pero Cristo aquí va a hablar a los discípulos, primeramente con relación a cómo interpretar el rechazo. Mira, Cristo va a hacer aquí en ese texto el contraste entre él mismo y el resto del mundo. Él va a decir, chiquillos, yo los amo. Versículo 9 dice, yo amo a ustedes. No se preocupen. Siéntanse amados y satisfechos con el amor que tengo por ustedes. Pero el mundo no ama a ustedes. El mundo los va a odiar. Entonces tengan en claro eso. No busquen el amor de quien los odia, rechazando el amor de quien los ama. Descansen en mi amor y descansen en ser lo que yo les estoy llamando a ser.
Y Cristo va a mostrar que estar unido a Él, estar unido a Cristo, claramente nos va a poner en oposición contra todos aquellos que se oponen a Cristo. Estar unido a Cristo nos pondrá en oposición a los que se oponen a Cristo. Por lo tanto, Cristo quiere que estemos satisfechos en Cristo mismo. ¿Por qué? Primeramente porque Cristo va a decir, yo escogí a ustedes. Porque cuando hablamos del mundo, ya vamos a entender ahí qué es lo que significa el mundo. Jesucristo va a mostrar que el mundo eran todas las personas, incluyendo a ellos, que estaban sin esperanza en la vida. Y Jesucristo va a decir, yo los llamé. Por lo tanto, la identidad que ustedes tienen fue la identidad que yo les di. Ustedes fueron escogidos para salir de este mundo. Y ustedes están disfrutando de un amor hoy, un amor que yo les doy, que es un amor que el mundo no les puede dar. Una plenitud de vida y de realización que no es simplemente sociológica, cultural, pero es profunda, es espiritual, es escatológica, es eterna, es completa, es trascendental. De eso ustedes están disfrutando hoy día. Eso es lo que ustedes son. Por lo tanto, descansen en la satisfacción de Cristo. Ahora, Cristo cuando dice que el rechazo debe ser visto como identidad, lo que Él está diciendo es que nosotros debemos entender que por estar identificados con Cristo, estaremos satisfechos con cosas distintas de lo que estábamos satisfechos anteriormente. Y eso es lo que Jesucristo quiere que ellos entiendan. Estar unidos a Cristo, por estar unidos a Cristo. Nosotros ya no somos lo que éramos. Somos una nueva criatura. Y como una nueva criatura, lo que Jesucristo quiere que ellos entiendan es, nuevas criaturas tienen nuevos deseos. Deseen ser aprobados por aquellos o por aquel que los ama, que los redime y que los cubre con su sangre. Aquellos que les da una nueva historia, aquellos que les da una nueva identidad. El problema aquí es en el corazón del ser humano. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? A veces queremos agradar a las personas. No es por lo que pensamos que somos, sino que por lo que queremos ser. Yo proyecto una identidad de cómo yo quisiera ser. Yo quisiera ser bacán. Y yo trabajo para ser visto como alguien bacán. Para que si alguien me trata como si yo fuera bacán, yo entenderé que entonces soy bacán. Soy aceptado. Y por ser aceptado, mi identidad es confirmada. Pero no es así que funciona. Cristo primeramente nos redime y nos da una nueva identidad, una nueva historia, un nuevo propósito. Y nos pone en el mundo y dice, no tengas vergüenza de ser como yo te hice, porque toda la aprobación que tú necesitas ya la tienes. Es tu identidad que va a definir tu aprobación. Ya fuiste aprobado, ya fuiste recibido, ya fuiste amado. Por lo tanto, la preocupación que nosotros tengamos de que qué es lo que la gente va a pensar termina siendo mínima acá. Porque eso no es importante. Lo que es importante es lo que Cristo va a pensar. ¿Qué es lo que Cristo piensa de tu familia? ¿Qué es lo que Cristo piensa de ti como persona? Si mi preocupación es ser como Cristo quiere que yo sea, puedo abrazar el rechazo como parte de esa identidad, o al menos el rechazo de la sociedad en preferencia a la aprobación de Cristo. Eso es lo que Cristo quiere. Y lo más interesante es que Cristo pone a Él mismo como modelo. Él dijo, a mí me han perseguido, a mí me han odiado. Y cuando ustedes vivan como yo les dije que vivan, naturalmente ustedes también serán odiados. No porque ustedes son personas malas y terribles. Odiarán a ustedes porque ustedes están en representación de mí. Es a mí que están odiando por medio de ustedes. Pero Cristo va más allá y dice, y cuando me odian a mí, odian al Padre. Las personas a las cuales Jesucristo menciona no eran personas paganas, infieles del Imperio Romano, griegos, no. Primariamente, y vemos ahí el capítulo 16, versículos 1 y 2, que él se refiere a los líderes judíos que rechazaron a Cristo.
Y él dice, estas personas odian a Dios. Y más, ellos pensarán que están haciendo un favor a Dios, prestando un culto a Dios cuando los persigue a ustedes. Pero en realidad ellos están rechazando al mismísimo Creador. Por lo tanto, Jesucristo claramente muestra la situación y el estado de las personas que, de la situación del mundo en la cual nosotros vivimos y de las personas que ellos se enfrentarían ahí, los discípulos en los años siguientes. Ahora, muchas veces nosotros queremos agradar a otras personas o crear una idea de una identidad con la cual nos sintamos cómodos en la sociedad, sin preguntarnos, ¿será que el modelo de familia que yo estoy diseñando está primeramente preocupado de agradar a mi Creador? ¿Será que es para Él que estamos haciendo todo eso? ¿Es para Él que me visto? ¿Es para Él que limpio la casa? ¿Es para Él que escojo dónde vivir? Abraza el rechazo como parte de la identidad de aquellas personas que han sido resignificadas en Jesús. Eso es lo primero. Ahora, Jesucristo también quiere que nosotros veamos el rechazo como una oportunidad. Y eso es interesantísimo. ¿Por qué? Jesucristo dice que el mundo los odiaría. ¿Y qué es el mundo? ¿Qué es el mundo? En Juan, en el Evangelio de Juan, mundo, aquí él utiliza la palabra cosmos del griego. Y esa palabra en Juan, él utiliza muchísimo, 78 veces, en múltiples ocasiones. Y aquí el mundo, en este caso, como la mayoría de las veces, se refiere a este orden moral creado en rebelión activa contra Dios. El mundo no está hablando del planeta Tierra como un objeto físico o un objeto geográfico o algo así. Está hablando de este orden moral en rebelión contra Dios. Pero mira lo que Jesucristo dice sobre el mundo. Utilizando esa misma palabra, Juan va a decir que Cristo vino al mundo, de que Cristo creó al mundo, de que Cristo quita el pecado del mundo, de que Cristo amó al mundo, Juan 3:16. En varias ocasiones se refiere a Cristo como aquel que salva al mundo, aquel que da vida al mundo, aquel que no es del mundo. Cristo dijo, Él no es del mundo, pero vino al mundo. Y eso es interesante. ¿Qué quiere decir Jesús que no es del mundo? Es porque el mundo está haciendo referencia a la realidad del ser humano caído, a la creación caída en rebelión contra Dios. Y claramente Cristo es santo, eso es lo que quiere decir. Pero Cristo mismo vino para juzgar al mundo. Y ese mundo será juzgado y condenado. Y ese mundo es gobernado, en las palabras de Jesús, por su príncipe, el príncipe de este mundo, que es Satanás. Eso es lo que Jesús está hablando cuando habla de mundo acá. Para Jesús, mundo es esa realidad caída en rebelión contra Dios, que es carente de redención, que está bajo el dominio de Satanás, que está muerto en sus pecados y que necesita de la gracia de Dios. Para salvar al mundo, Cristo vino. Y Cristo pone también en contraste ellos y el mundo. Él puso en contraste primeramente a sí mismo y el mundo. Él dice, ahora ustedes también serán rechazados por este mundo. Porque el mundo rechaza a Dios al rechazar a Cristo. Y ustedes, como discípulos de Cristo, serán rechazados por el mundo, porque el mundo rechaza a Cristo. El mundo los rechazará no por ellos mismos, sino por lo que ellos representen. Y lo más interesante es que Jesús deja ver a los discípulos que ellos no serían odiados y detestados porque ellos eran muy bacanes, porque ellos estaban así en otra frecuencia, porque ellos tenían un valor moral tan superior y habían entendido a Dios como nadie más. Y los demás eran solamente personas pecadoras, ignorantes y malas. Y ellos fueron los que entendieron a Cristo.
los sublimes, los sabios, los sensibles a lo divino. No, Jesucristo va a decir que ellos mismos estaban en el mundo. Ustedes eran del mundo. Cuando hablamos del mundo, hermanos, primeramente, tenemos que ver que el mundo era nuestro lugar de origen. De ahí partimos. Y Cristo es intencional en decir, no piensen ustedes que ustedes son especiales. Yo los saqué de ahí. Porque así eran ustedes. Hermanos, todos nosotros odiábamos a Dios hasta que Cristo vino y transformó nuestro corazón. Que nadie se le piense ser especial, iluminado por sí mismo, por haber creído en Dios. Nuestro corazón, si no fuera la gracia de Jesús, estaría todavía en profunda, completa y determinada rebelión contra Dios. Y si Dios nos diera un minuto para manejar nuestra vida como quisiéramos, en ese un minuto lo utilizaríamos para trabajar en contra de los propósitos de Dios en nuestras vidas. Porque lo natural del corazón del ser humano caído es rebelarse contra Dios. Y Jesús dice, ustedes fueron salvados de este mismo mundo. Yo los traje de ahí. Ustedes no son como ellos. Ustedes son diferentes de ellos. Por eso el mundo los odia. Pero ahí les hago la pregunta a ustedes. ¿Ustedes son diferentes de ellos? Como vimos que el rechazo es también una expresión de nuestra identidad, vemos también que el rechazo es una expresión también de una oportunidad. Y Cristo aquí hace un choque de realidad con los discípulos. ¿Por qué? Porque es nuestro deseo ser aceptados, adaptarnos y construir una especie de lugar común. Porque así como nosotros, ellos también querían predicar y que la gente creyera en ellos. Y que los líderes de la religión dijeran, oye, ustedes son bacanes. No, de verdad, chiquillos, le apoyamos. No, qué bonito lo que están haciendo. Aguante nomás, no, hemos visto que ustedes son serios. Ellos querían eso. ¿Quién no quería? ¿Quién no quería? ¿Quién quería ser golpeado, encarcelado, torturado, martirizado? Nadie quiere eso. Todos quisiéramos que lo que proponemos sea escuchado como, wow, eso tiene sentido, qué bonito. No, si me gusta, dale, hagámoslo. Ellos querían eso y Jesucristo les está dando un choque de realidad diciendo, ni se hagan ilusiones de que ustedes van a predicar y la gente va a quedar asombrada como que, wow, qué interesante. ¿Por qué no va a ser así? ¿Por qué no va a ser así? Porque el mundo no es así. Mira el mundo, cómo el mundo es. Nosotros muchas veces caemos en la fábula, en la mentira, en la trampa de imaginar que el mundo es menos terrible de lo que realmente es. Pensamos que estos crímenes terribles son problemas puntuales. La mayoría de las personas son gente buena. ¿Han escuchado eso? Pero el problema es que el Evangelio va a decir que no hay gente buena. Nadie es bueno. Y que si las personas no han expresado la plenitud de su maldad, no es porque sean buenas. Es que por la gracia de Dios, Él permite que el pecado sea frenado para proteger a los suyos y sus propósitos. Pero si el Señor nos liberara, ese mundo ya se hubiera acabado. Esa es la realidad del mundo. Tenemos que ser honestos con relación a eso. No solamente las noticias que encontramos en las páginas policiales, en las noticias terribles de crímenes, de violencia, de maldad. Y decía, wow, qué cosas terribles pasan ahí. Pero hay cosas buenas también. Como que si el mundo no fuera tan malo. El mundo es terrible. Porque el mundo está en completo rechazo contra su creador. Y más, estar en rechazo y rebelión contra el creador es estar en rechazo y rebelión contra sí mismo. Porque es una rebelión autodestructiva. Estoy buscando desconstruir todo lo que da sentido, significado, propósito a la existencia humana. De eso se trata.
¿Y qué es lo que hace Cristo? Cristo muestra el mundo tal como es. Ahora, ver el mundo tal como es fundamental para entender el tamaño, la profundidad, la dimensión y el impacto de la obra de Cristo. Porque Cristo no vino para salvar un mundo que estaba más o menos, donde había personas más o menos buenas y otras más o menos malas, y de repente esos que estaban más o menos arregladitos creyeron en Jesús y se salvaron. No es así. El mundo estaba en total, completa y absoluta rebelión contra Dios. Y ese mundo que merece con todas las letras y con todo el peso de la ley, la ira completa y total de Dios por toda eternidad, es a ese mundo que Cristo vino a salvar. Y cuando Cristo vino a salvar a ese mundo era tan malo que rechazó y odió al único que le podía dar vida y salvación. Ese es el nivel de maldad del mundo que nosotros existimos. Ese es el nivel de maldad que habita en nuestros corazones y que estaría todavía ahí si Cristo no nos hubiera librado de ellos. El pecado y el mundo es absolutamente destructivo. No bajemos el perfil y así como, no es tan malo, es terrible. Oponerse a Dios es oponerse a todo lo que puede dar vida y esperanzas, hermano. Y es lo que Cristo dijo: si hay rechazo en el mundo es porque hay muerte espiritual, hay rebelión. Y es exactamente porque hay muerte espiritual, porque hay rebelión, es porque el mundo necesita de Cristo. Jesucristo en ningún momento dijo: el mundo los va a odiar, por lo tanto vaya a una parcela muy lejana, lejos de todos ellos, y vivan allá apartados, libres de todo odio. Protéjanse, huyan a los cerros, a las ciudades lejanas, y vivan ahí solo los escogidos, solo los santos. Más adelante, el capítulo 17, Jesucristo va a decir con todas las letras en su oración: no les pido que los quite del mundo, pero que los libre del mal. En las palabras del teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer, él dice que Lutero fue una mayor amenaza para el mundo, no cuando huyó del mundo para refugiarse en el monasterio, sino que cuando salió del monasterio para vivir la vida y el discipulado de Jesús en el mundo. Ahí era donde Lutero era peligroso. Ahí era donde Lutero era una amenaza. Porque Lutero descubrió que en el monasterio también era el mundo. El mundo no es su lugar, sino que es la pecaminosidad que habita en nosotros. Pero cuando vivimos vidas redimidas en el contexto de personas que necesitan de redención, seremos rechazados, pero el rechazo es parte del trabajo que Dios exige. Pero Cristo va a decir: si rechazaran mis palabras, rechazarán las de ustedes. Pero si aceptaran mis palabras, aceptarán también las de ustedes. No será todo rechazo. ¿Qué es lo que vemos el apóstol Pedro y Juan con la primera predicación que tuvieron? ¿Cuántas personas se convirtieron en la primera predicación de Pedro, pocos días después de la ascensión de Jesús? 3,000. Solo 3,000 para comenzar, ¿cierto? Así, no, unas 3,000 está bien. ¿Qué quiere decir eso? Ellos fueron perseguidos, pero las personas se convertían. Porque el evangelio es odiado, pero el evangelio es verdadero. El evangelio es perseguido, pero el evangelio es vida. ¿Y por qué es poderoso? Es odiado. Porque si no fuera poderoso, si no tuviera poder, si no cambiara nada, nadie se opondría a él. El evangelio es peligroso. Por eso es considerado hoy día, 24 de mayo de 2026, una amenaza en diversos países del mundo en los cuales utilizar la palabra de Dios o tenerla en su poder es prohibido, es un crimen, es una amenaza. Te van a echar en la cárcel. El hermano que nosotros participamos de su ministerio allá en Irak, él estuvo meses encarcelado por el crimen de distribuir puerta a puerta Biblias para musulmanes. Porque esa es una amenaza. Y solo es una amenaza porque es poderosa.
Entiende el rechazo como una oportunidad. Y eso es lo que Cristo quiere que entendamos. Ver el mundo caído es una oportunidad para la misión. Si yo empiezo a pintar el mundo de color rosado y ver que el mundo no es tan malo, mi fervor misional disminuirá porque no hay mucho que salvar. Ya estamos, han escuchado eso, fulano es tan bueno, solo falta ser cristiano. Esa es una mentira completa. Completa. ¿Por qué personas buenas van al infierno? Cristo vino a salvar a las malas. Y mientras una persona no se entienda como realmente es, nunca encontrará la salvación. Y entienda que el odio del mundo hacia Cristo no es lo que posiblemente podría impedir la venida de Cristo hacia el mundo, sino que es exactamente la causa por la que Cristo vino. Cristo vino al mundo porque el mundo lo odiaba, no porque el mundo lo amaba. Sino que para salvar el mundo de su miseria es que Cristo vino. Y Cristo envía a sus discípulos al mundo, no porque el mundo ama a los discípulos de Jesús, sino que porque el mundo odia a los discípulos de Jesús. Y es exactamente por eso que los discípulos de Jesús tienen que ir al mundo. El mundo necesita de familias, de discípulos de Jesús, que vivan el evangelio en familia y que sean distintas de las demás familias, para ser la esperanza de las familias en Chile, la esperanza de la comunidad en Chile, la esperanza de la sociedad en Chile. Cristo nos llama no a recluirnos, ocultarnos, restarnos, ocultar nuestra fe, guardar como si fuera, eso es un tema privado nuestro. No es privado, eso es público. La educación cristiana es política pública de Jesús. Y Él quiere que vivamos en la sociedad exactamente para iluminar donde hay oscuridad. Y la comunidad de contraste, ella solo es útil para el mundo, porque ella es diferente del mundo. Si quieres ser una familia de discípulos de Jesús, entienda que es exactamente porque tú como familia no es igual a la familia de tu compañero de trabajo que no sigue a Cristo, solo porque son distintos, solo porque hay ese contraste, es que tu familia como una familia de discípulos de Jesús es útil para la sociedad chilena. Porque si yo siguiera a Jesucristo y mi familia fuera igual a cualquier otra, seguir a Jesucristo sería la cosa más inútil que yo pudiera hacer en mi vida. Por lo tanto, entendamos el rechazo como una oportunidad para que la salvación de Dios alcance a los perdidos. ¿A quién tu familia quiere agradar? ¿A quién tu familia realmente quiere agradar? A veces uno está en la preocupación de agradar obviamente al cónyuge, ¿cierto? A veces queremos agradar a los suegros o a nuestros propios padres para que vengan y nos digan, qué bien, sí, sello de aprobación paternal, listo. A veces queremos agradar a la proyección que hicimos de nosotros mismos. El sueño aspiracional de progresar en la vida y decir, sí, lo he logrado, he prosperado, he conquistado. A veces queremos encajar en la cultura en la cual estamos insertos y mostrar que somos una familia de gente bacán. Pero Jesucristo nos guía por otro camino. Jesucristo quiere que abracemos una identidad que provocará rechazo. Que no tengamos temor al rechazo, sino que entendamos que el rechazo es una confirmación de lo que somos. Y el rechazo es una oportunidad para ser con mayor intensidad tal como somos. Porque los que nos rechazan como familia de Cristo son los que más necesitan de Cristo en sus familias. La oposición es respuesta natural de la rebelión del mundo contra Dios, porque el evangelio es ofensivo. Pero así como estamos unidos a Cristo, se verá en nosotros Cristo. Rechazarán a Cristo, pero no todos rechazarán a Cristo. Aquellos que Cristo toque sus corazones abrazarán el evangelio. ¿Y cuántas familias
podrán mirar la tuya y decir, quisiera ser así. Yo quisiera ser como la familia de Isaac, como la familia de Ariel, como la familia de Rodrigo, como la familia de todos ustedes. Quisiera ser así, como Mike y Lily. Quisiera que mi casa fuera así. ¿Cuántos compañeros de trabajo que están con sus vidas destruidas, fracasadas, que pudieran decir, quisiera que mi familia fuera como la de Ricardo y Laura? Quisiera así. No porque no tengan problemas, sino que porque veo que hay en ellos algo que no hay en mi casa. Que ese contraste sea la esperanza de las personas que nos rodean. Así que abraza el contraste como privilegio y como oportunidad. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar.